que a él no le interesa demasiado cómo le vaya al mundo, a él solo le interesa cómo le vaya a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él lo único que está haciendo es proteger a los productores norteamericanos, porque la verdad considero que es demasiado fundamental en el momento histórico en el que estamos viviendo. Quiero contarles a toda la Facultad de Economía, si nos están escuchando desde joven, ya tenía un proyecto, me explico, desde joven sabía más o menos hacia dónde iba encaminado, porque se me hizo algo bastante original y bastante propio de una persona que verdaderamente quiere pues ver bien a su nación. Pues el proyecto de Unión FEBAC se fundó con varios objetivos, creo que muchos de ellos se lograron. Quería decirles que pues va a empezar la convocatoria para el cambio de presidencia de Unión FEBAC y también mesa directiva. El arancel se implementa para ya sea proteger el comercio dentro de la nación o para incentivar el comercio dentro de la nación. De alguna manera el comercio internacional se está agrupando a lo que hace una persona que es Donald Trump. Desde una política de comercio internacional que pasó en no me acuerdo qué lugar del mundo, influyó para que nosotros no pudiéramos tener ese trabajo. Pero yo considero que la política monetaria de Estados Unidos es demasiado contradictoria ideológicamente y también en temas de economía. MINI es un espacio que estamos creando entre varios chavos de diferentes universidades. Nuestra intención es capacitar a los jóvenes, crear líderes y sobre todo que los jóvenes que formen parte de esta organización logren tener un desarrollo académico, brindándolos de herramientas como puede ser la comunicación, el liderazgo. Muy buenas tardes otra vez, amigos, en este nuevo capítulo, el capítulo 3 de este su podcast, Conciencia Libre. El día de hoy tenemos a un gran invitado especial, un gran amigo, más que un profesionista, es un amigo dentro de toda la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. En este día tenemos al más conocido y, por cierto, una persona muy popular dentro de la facultad, a nuestro querido amigo Emanuel Martínez Mejía. Él es estudiante de la Universidad Michoacana dentro de la Facultad de Economía, va en 5º semestre y va... Echamos ganas ahí en la Facultad de Economía. Eso, y igual, le echa ganas. Y bueno, el día de hoy invitamos a este querido amigo porque nos va a platicar un poco del tema de la globalización, del comercio exterior y sobre todo del tema del emprendimiento en los jóvenes. Y vemos que hoy en día esto es algo que se tiene mucho que hablar porque hoy en día el ser empresario es algo muy difícil aquí en México. Entonces queremos que alguien que ha estado en el ámbito del emprendimiento nos hable más que nada cuáles han sido sus experiencias y sobre todo cómo ve los acontecimientos que se están librando actualmente dentro de la geopolítica, dentro de México y dentro del exterior. Entonces, Emma, un gusto, amigo, la verdad, tenerte aquí. Un gusto estar por aquí, amigo, la verdad. Estoy cumpliendo un sueño estar aquí en Radio con Nicoleta. Le comentaba a Juan que ya hacía ratote que no entraba. Y la verdad, muchas gracias por la invitación a los dos. A ti, amigo Manuel, pues la verdad, ¿qué puedo decir de ti? La verdad, un joven que sabe mucho, muy capaz, la verdad, y un hombre con demasiado futuro. Y yo siempre me pregunto que todos como alumnos a su vez tenemos algo que hacer afuera de las aulas. ¿Quién es Emanuel afuera de las aulas? ¿Quién es ese personaje que tanto se habla? Yo creo que, bueno, siento raro hablar de mí de otra manera que no sea como dentro de las aulas, porque la verdad, en lo personal, pues durante mucho tiempo de mi vida la Facultad de Economía implicó un gran tiempo. La verdad, me dedicaba mucho y ser otra persona fuera de las aulas, pues implicaba mucho. No sé si pues, tú te acuerdas, creo que aquí se acuerdan, de la Unión FEBAC, de la Unión House, pues literalmente era como tener extensión y estar todo el día en la facultad porque era como una extensión de la casa, entonces de la facultad. Entonces pues ahorita que ya no vivo ahí, la verdad pues ser Emanuel dentro de otra de las aulas pues implica muchas cosas. Creo que como ustedes ya saben, conocen más o menos mi camino, las cosas que hago fuera de la facultad y implica pues sobre todo eso, andar organizando eventos, andar conociendo personas, andar gestionando cosas y sobre todo eso. Y la verdad es que todo empieza por algo, todo empieza por el que hacemos las cosas todos los días desde que nos levantamos. Que algo tuvo que pasar dentro de tu vida, qué experiencias para que te interesara todo esto de todas estas cosas fuera del aula, extracurriculares. Para que me interesaran, pues la verdad siempre me he considerado una persona muy inquieta, o sea, siempre me ha gustado, es que yo cuando estoy así como sin que hacer me deprimo, como que empiezo a decir, no estoy haciendo nada de mi vida, ¿qué estoy haciendo? Y empiezo a abrumarme, entonces siempre me gusta como andar en varias actividades, entonces andar fuera de las aulas y ahora como me he desarrollado, pues sí implica sobre todo eso, andar conociendo personas, andar invitando gente, gestionando eventos, haciendo cosas diferentes, y yo creo que viene porque, pues la verdad desde que entré a la facultad aquí, siempre ha sido mi objetivo dirigirme hacia un campo social, entonces como que siempre ha sido mi intención hacer actividades de ese estilo. Y eso precisamente fue lo que te llevó a que se te interesara mucho el ámbito del emprendimiento y de la geopolítica, sobre eso. Exactamente, yo creo que sí, mira, yo me empecé a interesar mucho por el emprendimiento y la geopolítica, pero más o menos en prepa, porque no sé si a ustedes les tocó vivir o en qué más o menos edad les tocó vivir la pandemia, pero yo cuando estaba en pandemia trabajaba mucho con mi abuelito, trabajaba en una báscula. Una báscula es donde van y llevan el fierro reciclado y todo eso. Entonces pues trabajé mucho tiempo con él y él me enseñó varias cosas como de emprendimiento y siempre me estaba motivando como, oye, ¿qué vas a hacer después? O cuando salgas de trabajar conmigo, ¿qué vas a hacer tu dinero que tienes? Entonces siempre como que me estuvo plantando esa idea de sobre todo tener algo que hacer más afuera de
de mi vida cotidiana, me explico, o sea, siempre me decía, eres estudiante y qué más. Entonces creo que eso motivó mucho mi camino hasta el día de hoy, como que siempre me plantó esa semillita de estar haciendo cosas, estar haciendo actividades, y en lo personal, pues, no sé si me estoy adelantando un poquito, pero mi emprendimiento consistía en una imprenta. Yo empecé la imprenta porque cuando tenía 16 años más o menos, acababa de trabajar con mi abuelito en pandemia y pues tenía un ahorradillo ahí. Entonces mi mamá tenía un, una imprenta antes con la que nos mantenía. Entonces como que tenía mi ahorradito y dije, no, pues qué voy a hacer, cómo me voy a mover. O este dinero que tengo ahorrado, en lugar de gastármelo en ropa, en comida, en salidas, en andar con mis amigos, pues dije, me gustaría hacerlo algo, hacer un capital dentro de esto. Y pues empecé a comprar mis primeras máquinas, compré un plotter de lona, un plotter de cortes donde sacan los stickers y todo eso. Entonces pues así empezó mi camino por el emprendimiento y conociendo personas, yendo a ofrecer mi trabajo, yendo a hacer todo eso, pues para ir incrementando mi capital a mis 16 años. Y una edad siendo menor de edad, fíjate, yo siento que cuando a todos nos interesa esto es por lo que vemos todos los días y aparte por lo que leemos. ¿Una lectura te tuvo que haber cambiado tu visión de la vida sobre el emprendimiento? Mira, yo te voy a ser bien franco, la verdad. Yo tengo dislexia, bro. Entonces a mí a veces me, sí, a mí a veces me cuesta mucho como concentrarme en leer. O sea, yo si me concentro solo en leer, leo bien, ¿me explico? Pero por ejemplo, si digo, pues voy a leer 20 minutos, como que me desespero, como que me voy, como que así. Entonces como que la verdad me considero una persona con el hábito de la lectura un poco demasiado eh, falto, pero como si usted entonces viendo mucho YouTube, a mí me gusta mucho ver documentales, sobre todo, entonces algo que cambió mi perspectiva, ya abundando más ese tema sobre una lectura, pues yo más bien te diría como un documental. No sé si conozcan aquí unos videos, ya se me olvidó el nombre, pero era, los de Shark Tank. Yo de morrillo me la pasaba mucho viendo Shark Tank, a mí me gustaba mucho cómo llegaban, proponían los emprendimientos, y yo siempre tomaba nota como, a ver, ¿por qué le fue bien? No, pues le fue bien porque promocionó así, 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 porque tuvo un buen speech, porque supo cómo hablar, supo cómo vender, o su producto es genial, ¿me explico? Entonces, yo viendo Shark Tank, como que me empecé a motivar mucho a tomar hacia ese camino, ¿me explico? Y sobre todo que nos habías mencionado que un autor que te cayó mucho y te gusta mucho y fue rector de la UNAM mucho, el maestro doctor José Vasconcelos dentro de la UNAM. ¿Por qué tanto interés en este autor? Fíjate que precisamente yo cuando estaba empezando como a querer no perder mi tiempo y estaba viendo los documentales, me encontré con un documental de Televisa, de José Vasconcelos, donde narraba un poco su historia de cómo había desenvolviéndose como hombre. Y me acuerdo mucho que él, bueno, de lo que comentaban en ese documental, que fue de lo que a mí me dejó asombrado, es como desde joven ya tenía un proyecto, me explico, desde joven sabía más o menos hacia dónde iba encaminado, hacia dónde quería, pues, girar su vida. Por ejemplo, él era una persona que desde joven creó el Ateneo de la Juventud, y el Ateneo de la Juventud en su momento, creo que ya te he platicado a ti un poquito más en lo personal, Manuel, fue un espacio que intentaba darle conciencia al espíritu mexicano, porque nosotros con el porfiriato lo que hacía mucho era imitar lo que se hacía en Francia, en Europa, en todos esos lugares. Entonces lo que en ese momento intentó José Vasconcelos con Diego Rivera, con miembros que componían el Ateneo de la Juventud, era eso. Cómo ellos intentaban buscarle una identidad al mexicano, y eso fue algo que a mí me fascinó mucho porque se me hizo algo bastante original y bastante propio de una persona que verdaderamente quiere, pues, ver bien a su nación. Y eso fue lo que me llamó mucho, su historia y también la visión que tenía para proyectar su mente dentro de México, ¿me explico? Todos esos intelectuales que mencionaste, de algún modo tuvieron que tener una visión sobre qué problemas había en esa actualidad, hace 100 años, dentro de ese siglo. Y hoy en día te pregunto, ¿cuál es lo que tú ves hoy en día el problema más urgente, que, por así decirlo, está dentro de la sociedad, pero no se habla mucho y es muy urgente de resolver? Yo diría que, hablando un poquito más de José Vasconcelos, voy a darle aquí un pequeño speech de lo que era José Vasconcelos o lo que fue en su momento. José Vasconcelos fue el primer secretario general de la SEP, o sea, fue la persona que prácticamente creó la SEP, creó la forma en la que actualmente pensamos los mexicanos. Fue una persona que siempre se inmiscuyó mucho en lo social, pero dentro de la educación él quería tener, como te comentaba, crear una identidad mexicana y impregnarla a México. Él quería más que tener jóvenes que simplemente tuvieran su diplomita, su licenciado en economía, licenciado en derecho, ingeniero, bla, 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 bla. Él quería que los mexicanos tuviéramos una identidad propia, que tuviéramos una cultura, que eso para mí es muy, muy, muy bueno. Y por eso creo que José Vasconcelos en lo personal para mí cambió mucho, porque nosotros, si vemos, no es tan grande las personas que llegan a poder tener la capacidad de estudiar una licenciatura o estudiar ese tipo de temas, pero creo que si desde la educación primaria, desde el kinder o desde la prepa, la secundaria, se les va inculcando valores y formando una cultura, creo que podemos progresar como humanidad. Y por eso para mí el tema de la educación, pues, es bastante grande socialmente. Habías hablado de que hoy en día hay una sobreeducación aquí en México muy grande y lamentablemente a través de esa sobreeducación que hay tiene que haber una fuga de cerebros hacia el exterior. Exacto. ¿Por qué crees que se deban ese intento de la gente de irse al exterior y no quedarse aquí en México por el tema de la sobreeducación? Que mucha gente, pues, aquí no ve oportunidades y pues lastimosamente tienen que irse al extranjero a desarrollar toda su capacidad. Fíjate que es muy buena pregunta, o sea, ¿por qué si nosotros, por ejemplo, creo que somos el cuarto país con más ingenieros en el mundo? ¿Por qué nosotros no tenemos una capacidad
de darle empleo a todos esos ingenieros. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Si nosotros queremos que por medio de la educación crezca nuestro pueblo, es un argumento que se utiliza mucho, que por la educación puede cambiar un pueblo. Pero ¿por qué si nosotros tenemos muchas personas educadas, está habiendo una fuga de cerebros? ¿Por qué esas personas no encuentran trabajo? Yo creo que es por la falta de oportunidades y por el abandono de los políticos hacia el modelo económico. Creo que las personas muchas veces, de los políticos en general, llegan con ideas populistas de yo te voy a dar esto, voy a hacer esto por ti para que te vaya bien, y no muchas veces los mexicanos tenemos la cultura o la conciencia de decir, ¿sabes qué? Sí me está dando, pero a mis hijos, a mi familia, ¿cómo va a repercutirles esto? Es una buena decisión económica esto va a repercutir a que, por ejemplo, mi sobrino, mi primo, mi amigo tenga un mejor empleo, y creo que eso es mucho de lo que abandonamos nosotros. Muchas veces se va con la bandera de la educación, se va con la bandera de sí, vamos a educar a la población y vamos a hacer esto, sí, pero cuando salen, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se encuentra sin un real trabajo. Entonces no tienen trabajo real. ¿Por qué? Porque muchas veces o están sobrecalificados o tienen no simplemente no encuentran trabajo. Entonces yo creo que para resolver ese problema de la fuga de cerebros tendríamos que pues empezar a implementar mejores políticas económicas que ayuden, por ejemplo, en el tema de las ingenierías, en un tema industrial, que México crezca más industrialmente. Aquí me gustaría a ti preguntarte, ¿tú qué opinas de todo esto que se está dando de la fuga de cerebros? ¿Tú cómo lo resolverías, Manuel? Pues mira, es un tema que primero se tiene que abordar desde de abajo hacia arriba, es decir, el cambio dentro de una sociedad pues obviamente nunca se puede dar desde arriba hacia abajo, sino que tiene que empezar desde abajo hacia arriba, y tiene que ver especialmente en cómo la gente se tiene que concientizar más que nada, y está el tema de que pues sí, la gente quiere una mejor vida, quiere mejorar su calidad de vida, quiere darle una mejor condición de vida a su familia y todo, y obviamente van a pensar en ello, y obviamente si existe eso no es porque quieran, más que nada es por una necesidad, y esa necesidad a veces puede repercutir no solo por un tema nacional, sino a veces está el tema geopolítico, el tema todos los acuerdos, tratados, incluso sanciones, bloqueos, lastimosamente, tienen que ver totalmente en esta visión. Por ejemplo, sobre el tema de que se tiene que partir primero desde abajo hacia arriba, yo te haría esa contrapregunta hacia ti, mi Emma, porque tiene que ver más que nada, no solo es el tema nacional, sí, o sea, porque obviamente si nos centramos solo en las decisiones que pues se toman a nivel, pues entre individuos, dentro de un territorio, sí impacta, pero no nos damos cuenta que pues también tienen impacto las decisiones que se toman a nivel internacional, otros líderes y políticos. En este caso, pues tiene que ver con el tema de los tratados, de los acuerdos bilaterales, todo el tema de estas de las estrategias económicas y los bloqueos, lamentablemente, y sanciones que se toman a nivel internacional. Y eso pues puede llevar a que pues la gente tenga que emigrar. Y obviamente pues eso tiene que ver mucho con lo que mencionas de la fuga de cerebros. Sobre ese tema, te diría más bien de que todo esto que está viendo internacionalmente, ¿cuál sería tu opinión? Pues mi opinión sobre todo, bueno, o sea, sobre el tema del comercio internacional, fíjate que hace poco estaba en una clase del profesor Dante Lanta. Saludos al profe Dante, es un gran profesor, la verdad. Yo creo que el tema de los tratados y cómo se maneja todo el comercio geopolítico ahorita, pues me gustaría empezar hablando del tema de los aranceles. O sea, ¿para qué, principalmente para qué se implementa un arancel? El arancel se implementa para ya sea proteger el comercio dentro de la nación o para incentivar el comercio dentro de la nación. O sea, si por ejemplo nosotros decimos, vamos a poner... queremos proteger, pues acaba de pasar justo la noticia de la caña de azúcar, creo que incrementaron 179% el arancel a la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque los productores mexicanos que pues consumían caña ya se estaban viendo demasiado rebasados por el comercio internacional, porque ya sea ellos tienen mejores técnicas de producción o mejores formas de hacer el trabajo, o por X o Y manera tienen mejor especializado el proceso de las cañas, y acá en México no. Entonces, si nosotros vemos para qué se utiliza un arancel, pues sería para proteger a la industria nacional hasta cierto punto. Oye, ¿sabes qué? A mí no me conviene que las personas que productores de caña dejen de producir caña, porque suponiendo significa un 2% del empleo total en la nación. Entonces yo mejor, en lugar de que esas personas compren dejen de trabajar en la caña, me conviene de alguna manera que los mexicanos paguen para que ellos sigan subsistiendo de alguna manera. ¿Por qué? Porque realmente quien paga un arancel es la persona que consume el producto. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno pues dice, ¿sabes qué? No me conviene que estas personas se queden sin empleo, o no me conviene que se especialicen en otras cosas, porque nos vamos a hacer más dependientes o va a afectar más el comercio nacional. Entonces pues vamos a aplicar una aranceleta, Y mi opinión sobre el comercio internacional actual pues diría que estamos en un tema demasiado complicado para todas las naciones. Por ejemplo, vemos cómo en Europa pues se ha empezado a presentar con las nuevas derechas y todo eso, pues políticas más proteccionistas. Por ejemplo, vemos cómo se llama Marine Le Pen, la de Reconquista en Francia. No, la de Italia, ¿cómo se llama? Giorgia Meloni. Vemos cómo es una persona que pues intenta traer de cierta manera todo el modelo liberal de alguna manera, pero también proteccionista hacia los mejores productos que produce Italia en ese entonces. Entonces yo creo que de alguna manera el comercio internacional se está agrupando a lo que hace una persona que es Donald Trump, porque si bien nosotros sabemos, y a mí es algo que
En lo personal considero que tú eres una persona que sabe mucho y me gustaría saber también tu opinión, pero yo considero que la política monetaria de Estados Unidos es demasiado contradictoria ideológicamente y también en temas de economía. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que ellos quieren hacer y lo que proyectan hacia el mundo es que se abra el mundo, que siga habiendo libre comercio, que siga habiendo hasta cierto punto una influencia de las empresas dentro de los medios de producción antes que las naciones, o sea, que siga ese tipo de modelo neoliberal, pero ellos asimismo impulsan políticas arancelarias, es decir, o sea, yo como veo, por ejemplo, el tema de Donald Trump es que a él no le interesa demasiado cómo le vaya al mundo, a él solo le interesa cómo le vaya a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él lo único que está haciendo es proteger a los productores norteamericanos. Entonces, de alguna manera, vemos cómo la política monetaria y política económica está de alguna manera siendo tergiversada por los intereses de una sola nación. Y ahí, pues yo te preguntaré, ¿hasta dónde nosotros como otras naciones como México, India, China, Europa, etc., etc., podemos aceptarte ese tipo de tratos? Porque si bien sabemos que ellos tienen de alguna manera la hegemonía sobre el comercio mundial, ¿hasta cuándo nosotros vamos a decir, sabes qué? Vamos a permitir ese tipo ahora sí, malos tratos? Para mí es un mal trato. ¿Por qué? Porque de alguna manera te están diciendo, yo te voy a vender mis productos y tú vas a ser dependiente de mí, pero asimismo quiero que implementes una política liberal económicamente. Pues la verdad, hoy en día estamos en un contexto que ya no se puede llamar globalización. Antes de 100 años lo más conveniente pues para todo el mundo era una globalización donde tuviéramos un comercio entre todos los países y no nos cerráramos. Pero pues lamentablemente lo que era una globalización ahora ya es una desglobalización y pues obviamente ya nos tenemos que remontar incluso hacia hace 250 años con los clásicos como la propia teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, que nos habla sobre que cada sector de diferente territorio, la gente dentro de cada industria se tiene que especializar pues en lo que es más eficaz. O sea, no necesariamente es una guerra de todos contra todos para ver quién es mejor, sino que cada quien pues se especialice en lo que más sabe hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? A ver, si tú eres el presidente de una nación y dices, ¿sabes qué? Hay 20,000 personas que dependen de la producción de caña de azúcar y me están diciendo que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque simplemente las maneras de producir caña en Estados Unidos son mejores. Entonces vamos a quedar nosotros sin empleo y vamos a perder esos 20,000 empleos. ¿Tú cómo solventarías de alguna manera el dejar, por decirlo así, de alguna manera, a 20,000 personas sin sustento? ¿Tú estarías a favor de una política arancelaria para proteger esos empleos? Desde el punto de vista desde cuál nos tengamos que poner, si nos vamos desde qué importa más, el productor o el consumidor. Yo me pondría del lado del consumidor, que creo que es el que y debe importar más, porque sin el consumidor no puede haber comercio, ya que el intercambio siempre se lleva porque hay una necesidad, siempre tiene que haber primero una demanda para que exista algo. Entonces, si nos ponemos del lado del consumidor, pues este debe ser totalmente pues soberano de elegir lo que más le convenga. Entonces, no es de qué conviene mejor, lo local o el exterior, sino que más bien qué es lo que le conviene más a la persona, si le conviene más lo extranjero o lo local. O sea, no tengo una posición de preferir lo extranjero o lo local, es simplemente lo que la persona quiere escoger. Si quiere lo extranjero, pues bien, lo local, totalmente bien. Entonces, sobre todo reside en la decisión del consumidor. Esa sería mi opinión. O sea, si el consumidor hasta cierto punto va a obtener los mejores precios, va a obtener de alguna manera pues siempre los mejores precios, ¿qué pasa si una nación empieza a producir todo y todas las demás naciones empiezan a convertir simplemente en consumidores? ¿Hasta dónde podría afectar? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de China, que China es un productor que produce cosas demasiado baratas. Entonces, ¿cómo compensas tú que, por ejemplo, acá en México de repente digamos, ¿sabes qué? Es que aquí ya nos están rebasando la producción y, por ejemplo, te traen pantalones a 150 pesos, a 80 pesos. Entonces, ¿cómo podemos competir contra eso? Y suponiendo... ponle que 50,000 personas dependen de la producción de pantalones en México. Entonces, ¿tú cómo cambiarías eso? Me explico, o sea, ¿cómo dirías, sabes qué? Pues de cierta manera, porque tiene un avance tecnológico muy grande allá en China, ¿cómo compensarías eso? Las ventajas tecnológicas. ¿Por qué? Porque eso puede, hasta cierto punto, desde mi punto de vista, generar marginación en otros lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen el acceso a ese tipo de tecnologías que les ayuda a incrementar mejor su producción. Sabemos que pues verdaderamente no existe un comercio como tal libre en todo el mundo. O sea, necesariamente en muchos países la producción incluso es subsidiada, como en el caso de China, que dan bastantes subsidios a diferentes empresas privadas y públicas para que pues obviamente tengan una mayor producción y hasta cierto punto puedan dar precios muchísimo más bajos y obviamente mandar sus fábricas hacia el extranjero. El problema reside más que nada en cómo vemos la visión de la economía. Si la economía tiene que ser intervenida o se tiene que dejar totalmente a las fuerzas del mercado. Desde mi punto de vista, se debe dejar a las fuerzas del mercado quien decida, pero lo que tenemos hoy en día, pues no es eso, es básicamente pues un modelo de intervención de una guerra, pues se puede decir que es innecesaria mediante las tarifas, donde pues lamentablemente pues unos pagan las consecuencias que otros y pues esas consecuencias pues caen en las familias, caen en el consumidor y pues necesariamente todo este tema de, a ver, ¿qué conviene mejor? ¿Conviene mejor Estados Unidos, China como socio comercial? Pues la verdad es que ninguno conviene. O sea, incluso, mira, los tratados de libre comercio incluso son hasta perjudiciales porque tan libres no son porque... No, porque ya aceptan la imposición de, por ejemplo, aranceles o medidas comerciales que limiten de alguna manera el comercio. Y está el caso que tenemos aquí en México, que es el TEMEC, que solo podemos tener un comercio libremente con Canadá y Estados Unidos. Y en Europa, pues está el caso de la Unión Europea, que solamente entre la propia zona euro pueden tener un comercio totalmente libre. O sea, y eso limita especialmente con qué países quieren comerciar. Entonces,
lo primero, pues simplemente se debe salir de los tratados de libre comercio y que la gente escoja individualmente con quién comerciar a nivel global y posteriormente sin que haya, por así decirlo, sin que las grandes industrias se metan dentro del gobierno y, por así decirlo, ayuden a los grandes negocios, sino que se empiece simplemente dentro del mercado. Mercado a un lado, gobierno a un lado, y así posteriormente sin que se junten los dos, porque cuando se juntan pues se crea una gran cadena de intereses donde, y lo estamos viendo hoy en día como en Estados Unidos, donde intereses de políticos y empresarios pues se juntan y esto a la vez pues crea totalmente un gran monstruo que, por así decirlo, pone pues sus decisiones sobre las pequeñas empresas. Y vemos como, por así decirlo, las grandes empresas como Microsoft que piden que se suban los impuestos, pero a la vez, pues obviamente de tantos reguladores, de tantos agentes que tiene Microsoft, pues obviamente se puede cargar la carga tributaria, pero eso para una empresa pues pequeña, pues obviamente no se lo puede evitar. Entonces todo cae cuando se juntan estos dos sectores, mercado y gobierno son dos cosas por un lado. Entonces esa sería mi opinión, mía. ¿Tú crees que bueno, ya estuvo bueno de tantas preguntas? No, pero sí, la verdad yo creo que el tema del comercio internacional es demasiado válido y creo que es algo que tenemos que abordar nosotros como jóvenes y más que estamos estudiando economía, porque la verdad considero que es demasiado fundamental y en el momento histórico en el que estamos viviendo es vital saber qué está pasando con el mundo. Simplemente, pues aquí de la facultad varios invierten, yo pues creo que tú inviertes, creo que Juan invierte, creo que varios conocidos que tenemos invierten, entonces no tener un panorama claro del comercio internacional, pues de cierta manera te sesga de saber hacia dónde van las decisiones económicas del mundo o hacia dónde puede afectar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que yo cuando estaba niño, más o menos niño, precisamente cuando trabajaba en el emprendimiento con mi abuelito, le dije una vez, abuelito, ¿a mí se acuerda? El dólar va a subir. No, el peso mexicano va a bajar de precio frente al dólar. Y ella me dijo, no, que cómo crees que el dólar es la mejor moneda del mundo y eso jamás va a pasar y que quién sabe qué. Y tú cómo sabes y que te crece durito. Y yo le dije, no, abuelito, es que simplemente si usted analiza lo que está haciendo Donald Trump y precisamente la pandemia, que era cuando estaba imprimiendo dinero para seguir sosteniendo la economía después de la pandemia, que creo que le dio $1,000 a cada ciudadano estadounidense. Simplemente si tú sabes un poco de economía, sabes que a la larga ese tipo de decisiones van a generar inflación. ¿Por qué? Porque empieza a haber más dinero en el mercado y el dinero empieza, pues de cierta manera, a perder su valor. Entonces fue lo que yo le comenté. Me dijo, no, ¿tú cómo crees? Me juzgó de loco. Dijo, no, ¿cómo vas a saber eso? Yo le dije, abuelito, venda sus dólares, véndalos. Que esto y que no, que el dólar, que la moneda más. Y de repente el dólar a 17. Creo que llegó a 16. No, que aquí estaba a 21 cuando yo le dije eso. Y ella le dijo, ya le dije, yo le dije que esto, digo, no, ¿y cómo supiste? Digo, no, pues simplemente acá, analizando la economía. Y en ese momento yo no sabía tanto de economía, yo pues me mantenía más o menos ahí con algunos datillos, sabía poquito de Keynes, de Mises, de etc, todo eso, etc. Pero simplemente sabiendo, pues, simplemente esa cosa, pues, me logré dar una idea económica de lo que podía pasar. Y por ejemplo, mi mamá vendió sus dólares, por lo que le dije, gracias mamá por confiar en mí, vendió sus dólares y pues le fue bien porque los vendió más o menos a tiempo, entonces no perdió tanto dinero. Entonces yo considero pues que sí, el comercio internacional y sobre todo analizar las economías de todo el mundo pues te puede servir mucho en la vida. Y fíjate, mencionaste el tema de cómo las personas, y necesariamente puede ser que sea por ignorancia, por no querer saber, o simplemente porque no les interesa, o ya de por sí es por ignorancia, porque verdaderamente, pues sí, no, o sea, les pones la verdad, pero pues no les interesa, y bueno, ya es decisión de cada quien. Y mencionaste algo muy importante, que es cuando pasan este tipo de crisis dentro de todo el mundo, en este caso la pandemia, no necesariamente tiene que ser una pandemia, pero una crisis económica, ¿cómo afecta principalmente, no solo a los consumidores, sino que afecta principalmente al protagonista de toda economía, que es al empresario? ¿Por qué? Porque necesariamente el dinero dentro de una economía es algo totalmente crucial y totalmente importante, porque sí, está la teoría económica, que es la teoría que está más presente dentro de todas las facultades de economía y es muy buena, pero también del otro lado está la teoría monetaria, que es algo que influye mucho dentro de la teoría económica. Son dos cosas que se juntan, sí, pero son dos cosas diferentes, porque uno estudia pues sí el comportamiento humano, cómo se lleva a cabo, y el otro estudia cómo los medios de intercambio indirectos o directos dentro de la historia pues han tenido un papel muy crucial dentro de la importancia. Y sobre esto mencionaste que el dólar tuvo una devaluación frente al peso mexicano, precisamente porque el gobierno de Estados Unidos pues empezó a dar subsidios a cada ciudadano de $1,000, y esto pues lo que generó es de que la gente estuviera en paro. Y pues, ¿por qué? Porque el gobierno les daba un subsidio a cada uno, y pues obviamente eso, para estimular la demanda agregada, diría en macroeconomía, pues eso generara un efecto multiplicador dentro de la economía. Y eso pues tiene que ver con el tema que tú mencionaste de, pues sí, la gente el día de hoy puede vivir como rey, pero el día de mañana puede vivir como el infierno. ¿Has escuchado esa frase? Ayer como rey, hoy como güey. Pues así es lo que le pasa a mucha gente que pues, por sus malas decisiones de, pues no necesariamente ignorancia, pero el tema monetario y el tema de los que es algo pues que no se da cuenta,
la inflación, eso es lo que aumenta, y todavía el tema de la teoría cuantitativa de cómo el dinero circula dentro de una economía de mercado y cómo los primeros receptores son los que compran a precios del día de ayer y el último receptor es el que, por así decirlo, ya tiene el dinero totalmente inflado. Sí, ya porque ya no tiene igual. Y sobre eso, sobre los jóvenes, ¿qué tanto impacto tiene eso dentro del emprendimiento? Porque al final de cuentas, en México, la mayor parte del comercio, pues sí, es informal, mayormente, y a base de eso, pues, las empresas informales, que son mayormente, pues son empresas que tienen un capital muy bajo, que, por así decirlo, estas crisis, pues impactan muchísimo. Sí, demasiado. Muchísimo en sus emprendimientos, y al parecer, esto pues sigue aumentando esta escala de la informalidad. ¿Tú cómo ves todo esto que influye? Yo creo que influye mucho dentro del tema de los emprendedores, porque la verdad delimita mucho hasta dónde llegan sus capacidades. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Acá cuando quisimos emprender, pues primero estábamos viendo el tema de los proveedores, de todo eso, y pues estábamos en general muy bien. Y conseguimos con mi papá un contacto de Guadalajara que nos podía conseguir textiles, es decir, playeras, pantalones, etc., a muy bajo costo y de una buena calidad. Entonces, pues nosotros nos contactamos con él, empezamos a platicar y empezó y nos dijo, no, pues te tengo esos precios sobre tal producto. Y dijimos, no, pues a todo dar, qué bueno. Y no me acuerdo qué estaba pasando en el Medio Oriente, no te voy a negar, o creo que había estallado la guerra de Ucrania y Rusia, algo así, no me acuerdo, no te voy a mentir, pero nos comentó, le empezamos a preguntar, oye, pues vamos a pedirte 200 playeras para y empezar, vamos a hacer una cotización, y me dijo, fíjate que está pasando esto en no sé qué parte del mundo, y se les complica mandarnos los textiles. O sea, desde una política de comercio internacional que pasó, y no me acuerdo qué lugar del mundo, influyó para que nosotros no pudiéramos tener ese trabajo y ese muy buen trabajo de hacer 200 playeras. ¿Por qué? Porque en una parte del mundo, dentro del comercio internacional, de alguna manera se estaba delimitando y se estaba librando, pues, ya es una guerra, no me acuerdo la verdad qué, pero de alguna manera influyó mucho en nuestras capacidades de emprender o de tener pues un sustento económico. O sea, yo creo que la verdad la relación de lo que pasa en el comercio internacional y lo que pasa en el emprendimiento pues es vital y es demasiado, si eres un emprendedor pues mínimo estar informado de lo que está pasando en el mundo. O por ejemplo, yo tengo pues algunos conocidos empresarios, familiares empresarios, y muchas veces lo que hacen ellos es ahorrar en dólares para después ir a comprar, por ejemplo, maquinaria, etc., a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que les salga más barato. Pero, pues, si hubieran estado más al tanto de la política económica y de todo ese estilo de temas, pues hubieran dado cuenta que se hubiera devaluado el dólar. Y con ese tipo de información, pues hubieran dicho, ¿sabes qué? Voy a comprar mi máquina ya que ahorita vale más. ¿Me explico? O sea, hubieran tenido ese tipo de raciocinios, pero sin embargo se depreció el dólar y por lo tanto se depreció su dinero. Yo te diría, tú nos habías comentado que querías decir algo muy importante y más que nada sobre una organización que tú estás haciendo que tiene que ver incluso con lo que mencionaste del emprendimiento. Son dos cosas importantes. Una, tu organización llamada MUNI. ¿Qué tienes que decir acerca de pues, MUNI? Es un espacio que estamos creando entre varios chavos de diferentes universidades. Nuestra intención es capacitar a los jóvenes, crear líderes y sobre todo que los jóvenes que formen parte de esta organización logren tener un desarrollo académico, brindándolos de herramientas como puede ser la comunicación, el liderazgo, diferentes habilidades como la argumentación, la contraargumentación, todo ese tipo de habilidades que le pueden servir, por ejemplo, para exponer. Si va a exponer y se queda sin ideas, que sepa tener buena labia para mínimo entretener al profe. Y si te dice, no, pues vas a exponer una hora, pues ya lo sabes entretener más o menos una hora, y tus posiciones de 18 minutos, ¿me explico? O sea, que tengas ese tipo de habilidades para tener un buen desarrollo académico y también profesional. Yo creo que habilidades como el liderazgo, la comunicación, son cosas que te van sirviendo día a día y que pues van permeando sí o sí tu éxito. Entonces, la intención de esa organización es eso, crear condiciones para que los jóvenes tengan un buen desarrollo académico y profesional. Vaya, y también quería anunciar, fíjense que el día 4, mañana de hecho, vamos a tener un taller de debate y oratoria, precisamente hablándoles un poco de la intención que tenemos los jóvenes de MUNI, donde pues vamos a estar hablando nos van a capacitar en temas de oratoria, de debate, y la tercera sesión vamos a tener pues una capacitación para un torneo que vamos a hacer. El torneo se va a realizar en la sala de recepciones del Congreso de la Unión. Va a haber una premiación de 5,000 pesos al que gane el debate, y 1,000 pesos a la persona que gane en oratoria. Wow, y sobre lo de Unión FEBAC, ¿qué pasó? ¿Ibas a comentar algo? Sí, aquí en exclusiva con mis amigos de Conciencia Libre. Quiero contarles a toda la Facultad de Economía, si nos están escuchando, que nos están sintonizando, que pues el proyecto de Unión FEBAC se fundó con varios objetivos. Creo que muchos de ellos se lograron. Creo que pues de cierta manera intentamos hacer un muy buen trabajo pues dentro de la dinámica estudiantil. Nuestro objetivo, como desde un principio se comentó, era proyectar a jóvenes que pues fueran creciendo y que tuvieran pues de alguna manera un desarrollo personal y académico, que sean líderes. Entonces pues como en esa visión nosotros empezamos a decir, y yo lo planteé así, que este proyecto iba a ser un proyecto anual. Entonces
pues el día de hoy aquí en exclusiva para Conciencia Libre quería decirles que pues va a empezar la convocatoria para el cambio de presidencia de Unión FEBAC y también mesa directiva, la verdad. Es algo que quería contarlo el día de hoy porque pues aquí estoy al lado de grandes amigos y pues de lo personal simboliza mucho porque pues Unión FEBAC dentro de mi vida simbolizó mucho, fue un proyecto al que le dediqué mucho tiempo y fue algo muy bonito de vivir, pero creo que ya también por temas personales míos, que pues estoy en otros proyectos que de alguna manera me impiden estar al 100 dentro del proyecto de Unión FEBAC, pues voy a dejar la presidencia, vamos a abrir la convocatoria, yo creo que el día de hoy o el día de mañana vamos a sacar la convocatoria y pues sobre todo eso era avisar aquí en exclusiva al podcast Conciencia Libre que vamos a hacer el cambio de mesa directiva de Unión FEBAC. Y bueno, queridos amigos, la verdad que yo personalmente yo sí me entretuve mucho con Evo, la verdad que con este hombre se puede hablar muchísimo tiempo y no te enfadas, y pues la verdad, ¿qué les digo? Esto ha sido todo, la verdad, un gusto. Emma. Muchas gracias, bro, por el espacio. Le cayó la libreta. Un gustazo, Emma, un gustazo, amigos de Conciencia Libre. Nos vemos en el siguiente capítulo. Este ha sido el capítulo 3 con el invitado, compañero amigo, Emanuel Martínez Mejía. Muchas gracias por la invitación, amigos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.